Buenas tardes, vamos a empezar este video tutorial de la clase de estadística descriptiva. Por favor, vamos a tomar nota de algunos conceptos importantes antes de empezar a hacer nuestra hoja de trabajo. El día de hoy vamos a abordar el tema la desviación o variación de la media. Es importante que tomemos en cuenta nuestros aprendizajes previos, que es el cálculo de la media aritmética y el cálculo de nuestro punto medio en nuestros intervalos. Bueno, primero que nada, las desviaciones son las diferencias que existen entre los valores de la variable y su promedio. Este promedio puede ser la media, la mediana o la moda. En este caso nosotros vamos a utilizar el concepto de la media y vamos a calcular la distancia que hay entre la media y cada uno de los valores de un intervalo, los valores medios de un intervalo. Para luego calcular la variación media o la desviación utilizando esta fórmula. Vamos a tomar este ejercicio de ejemplo en el cual nos presentan la tabla de distribuciones con sus límites inferiores, límites superiores. Nos piden que calculemos el punto medio y nos dan las frecuencias, en este caso, del intervalo. Bueno, pasamos al ejercicio como tal. En este caso, lo primero que vamos a calcular nosotros es el punto medio de estos dos intervalos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues muy fácilmente vamos a hacer la suma del límite inferior más el límite superior con la característica que vamos a sacar el punto medio, o sea, lo vamos a dividir entre 2. Nos damos cuenta que 20 más 24 dividido 2 nos da 22 y así vamos a completar toda nuestra tabla encontrando el punto medio de cada uno de los intervalos. Podemos comprobar cualquiera de ellos. 50 más 54 dividido 2 es igual a 52. Posteriormente, vamos a calcular nosotros, o debemos de calcular nosotros primero, la fórmula de la media aritmética, que es la sumatoria de los puntos intermedios, o sea, esto que acabamos de calcular, por la frecuencia de cada intervalo, dividido la cantidad de datos. En este caso tenemos 82 datos. Procedemos a hacer el cálculo, en este caso el punto medio por cada una de las frecuencias. Tenemos 44 y así hacemos con cada uno de los intervalos. Posteriormente vamos a sumarlos. Procedemos a sumarlos. Lo sumamos. Tenemos este resultado. Recuerden, es el punto medio multiplicado por cada una de las frecuencias y luego la sumatoria. Aquí tenemos la fórmula. Punto medio por cada una de las frecuencias. Lo sumamos y el resultado, a ese resultado le vamos a llamar media aritmética. La media aritmética va a ser igual entonces a la suma de esto, de esos datos, dividido el número total de datos. En este caso son 82 datos. Entonces tenemos que nuestra media aritmética es de 43.06. Vamos a quitar algunos decimales para efectos de cálculo. 43.01. Y vamos a tener este valor. Este valor va a ser nuestro valor de referencia. Porque ahora nosotros vamos a calcular la distancia que hay entre
la media, en este caso los 43.01, y cada uno de los puntos medios. Estas barras de acá significan el valor absoluto. El valor absoluto. Vamos a empezar a calcularlo entonces. Vamos a agregar una nueva columna que va a ser el valor absoluto de la diferencia entre cada una de las marcas y, en este caso, la media. Vamos a calcular entonces la primera, que sería 22 menos la media. Vamos a notar que en este caso nos salió negativa. Por eso es que necesitamos el valor absoluto. En este caso, el valor absoluto de un número es la cantidad convertida a positivo. Vamos a ir completando cada uno de los valores en la siguiente distribución. Vamos a completar entonces toda la tabla. Siempre haciendo punto medio menos la media que acabamos de calcular. Notemos que en algunos casos nos salen negativo y en otros positivo. Por eso agregamos otra nueva columna en la cual vamos a colocar solo los valores absolutos. Encontramos entonces todos los valores absolutos de la diferencia o desviación que hay entre el punto medio de cada intervalo y nuestra media. Veamos entonces, acá tenemos todos los valores absolutos. Los que eran negativos pasan a ser positivos. Y luego volvemos a hacer la multiplicación entre la frecuencia de cada intervalo multiplicada por el valor absoluto de la desviación. Completamos las multiplicaciones. Reducimos en este caso algunos decimales. Vamos a dejar un decimal. Y observemos la fórmula. La fórmula nos dice que la desviación media va a ser la sumatoria de esta multiplicación que acabamos de encontrar dividido el número de datos. Entonces, la fórmula para calcular la desviación media será igual, debe de ser igual en este caso, luego de haber multiplicado la diferencia con su valor absoluto por la frecuencia, las dos columnas, y luego de haberla sumado, obtenemos este valor, 997.6, que dividido la cantidad, según la fórmula, la cantidad de los datos, nos da que la desviación media de todos los datos, vamos a reducir algunos decimales, es igual a 12.7. A 12.7. Bien, ¿qué significado tiene este valor que acabamos de encontrar? Este 12.17. Significa que cada valor de la variable se desvía 12.17 del valor de su media aritmética. La desviación media es una medida que nos va a decir qué tan amplios o separados estén nuestros datos. No es un cálculo exacto matemático, únicamente nos da una representación. Y tomemos en cuenta que a la hora de haber calculado las desviaciones que eran negativas por haberlas transformado en su valor absoluto, nos dan solo una proporción de la desviación. En el ejercicio que ustedes recibieron, ustedes deben de replicar estos procedimientos donde, para tomar en cuenta, lo primero que ustedes van a calcular es el punto medio entre los dos intervalos, que sería este XY. Teniendo ese XY, vamos a calcular
la media aritmética de todos los datos, multiplicando la frecuencia por cada punto medio, en este caso, sumándolos y dividiéndolos entre el número total de datos. Posteriormente, nosotros vamos a sacar, teniendo la media, 43.01, vamos a sacar la distancia o desviación que hay entre cada punto medio y la media. Notemos que hay valores negativos, por eso los transformamos a su valor absoluto. Luego, para calcular la desviación media de todos los datos, vamos a sumar todas estas distancias y lo vamos a dividir entre el número total de datos. Espero que este video sea de su agrado y que podamos ir resolviendo dudas. Nos vemos siempre en nuestra sesión de Facebook para poder aclarar algunas dudas del ejercicio. Hasta pronto.